Hoy vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo es el apretamiento o rechinamiento de los dientes que, aunque mucha gente no lo sepa, puede suceder tanto de día como de noche. Este apretamiento tiene unas afectaciones en la salud y hoy vamos a explicaros en qué consiste y cómo se puede tratar. ¿Qué es el bruxismo? Pues como he comentado anteriormente, es el apretamiento o el rechinamiento de los dientes que sucede tanto de día como de noche, aunque mucha gente piensa que solamente sucede de noche, y que puede tener unas graves implicaciones en nuestra salud bucal, tales como dolor, muchas veces dolor muscular, contractura muscular, dolor a nivel del oído. Mucha gente atribuye este dolor a un problema de oído y no lo es, o desgaste de los dientes. ¿Cuáles son las causas del bruxismo? Pues generalmente la causa más habitual es el estrés. El hecho de estar estresado hace que apretemos más los dientes, aunque hay otras, como trastornos del sueño, por ejemplo, pues las apneas del sueño. Problemas de mordida hacen que la persona no encaje bien y tienda a apretar más, o el consumo de ciertas sustancias, como el alcohol o cafeína. Los síntomas del bruxismo son generalmente dolor en la musculatura de la cara cuando uno se despierta por la mañana, o dolor de cabeza, el visualizar que hay desgastes en los dientes, el hecho de notar contracturas muchas veces a nivel del cuello, de la musculatura cervical, chasquidos a nivel de la mandíbula, de la articulación de la mandíbula, y problemas de las encías. Las consecuencias del bruxismo pueden ser graves, desde afectar, como he comentado antes, la articulación y tener dolores en todo el área de la cara, a presentar desgastes severos en dientes o en reconstrucciones o coronas dentales, provocando sensibilidad en los dientes. Si sospechas que tienes bruxismo, lo ideal es que consultes a tu dentista. El tratamiento del bruxismo dependerá de la gravedad del caso, pero generalmente suele ser con células de descarga de uso nocturno, aunque en muchas ocasiones conviene también hacer tratamientos de reducción del estrés, tratamientos de ortodoncia para posicionar los dientes correctamente y así que los dientes encajen perfectamente, y en algunos casos también hay que medicar al paciente para reducir esta tensión. Aunque no siempre es fácil prevenir el bruxismo, sí que hay algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo, en la medida de lo posible, reducir el consumo de alcohol o bebidas excitantes, intentar tener una vida lo más alejada posible del estrés, y también es interesante a veces utilizar férulas preventivamente si la persona sospecha que pueda estar bruxando. En resumen, te diré que el bruxismo es una patología muy común que puede tener gravedad en la salud de la boca y afectación también a nivel muscular del resto de la cara. Si tienes alguno de estos síntomas, te aconsejaría que consultaras a tu dentista para que pusiera en marcha un tratamiento, ya sea con estas férulas para mirar de evitarlo, y también prevenirlo en la medida de lo posible. Evita el bruxismo siempre que puedas. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en comentarios, dale a la campanita si te gusta el contenido y estaremos encantados de ayudarte.